Muchas gracias, Linda, por la introducción y pues bienvenido a todos y a todas que nos están acompañando hoy en esta reunión. Mi nombre es Valesca Álvarez y me da un gusto poder compartir con ustedes un poco de lo poco que sé de todo este mundo de Data Science y pues espero que sea algo de utilidad para ustedes. Y pues vamos a iniciar. Me gustaría saber de las personas que están ya conectadas, ¿cuántos de ustedes lo que están buscando hoy es saber qué es la ciencia de datos y saber cómo empezar? Si ustedes, a ver, la pregunta va a ser, si pueden levantar la mano los que todavía no están trabajando o estudiando algo que tenga que ver con data science y lo que están buscando hoy es pues conocer un poco más de qué es este mundo de la ciencia de datos. Okay. Okay. 4 personas y gracias, 5. Okay, vamos a dar un... ¿Y cuántos de ustedes ya están trabajando en el área en algo que tenga que ver con datos, ¿verdad? Análisis o ya data science o algo así? Solo para conocer un poco al público. Okay. Van 2. Súper. Gracias. Ay, no, tú. Okay. Bueno, gracias a todos por sus respuestas. Pues quería conocer un poco también de ustedes, ¿verdad? Y ahora, así yo les voy a contar un poco de mí. Y el propósito para contarles un poco de mí es porque yo también estoy incursionando en este mundo del análisis de datos y aprovechando que hay personas que hoy quieren aprender qué es esto o a qué se quieren meter, pues quiero contarles un poco de mi experiencia. En el primer taller, Eunice nos habló de cuáles son algunos de los roles, o más bien los roles que podemos encontrar en el mundo de Data Science. Y pues les cuento que mi rol actual en donde yo laboro es que soy un data analyst. Yo soy un analista de datos y justo como nos describió en esa oportunidad Eunice, pues mucho de mi trabajo tiene que ver con estadística, con el uso un poco de Excel, con SQL, con el análisis y visualización de datos, y para eso pues yo en mi trabajo uso Power BI. Esa es mi herramienta diaria, igual que SQL y a veces un poco de R Studio. ¿Y por qué les cuento esto? Pues les quería contar también que yo pues inicié hace aproximadamente 2 años a estudiar de lleno todo esto de Data Science y yo no soy ingeniera en sistemas, yo soy ingeniera industrial y estaba trabajando en el área de proyectos y mientras estaba trabajando en esta área, pues me di cuenta de que muchas de las cosas que yo hacía, muchos de los proyectos que estaba elaborando, tenían que ver mucho con datos y poder tener el dato en el momento para poder decir, bueno, este es un proyecto que vale la pena o no vale la pena, o después de haber implementado el proyecto decir si fue o no fue exitoso en cuanto a las metas que nos habíamos puesto para cada proyecto, o simplemente implementar algo nuevo que hacer en la empresa, un nuevo proceso. Y a veces era muy difícil poder recopilar todos los datos en tiempo, luego poder procesar todos esos datos y entender si había sido o no había sido, si habíamos tenido o no un cambio positivo. Y era a veces hasta frustrante no poder tener esas respuestas en el momento en el que los necesitaba. Y a partir de ahí, pues
comencé a pensar pues que debería de haber una forma más fácil de hacerlo, o debería haber una forma en que me pudiera ayudar a hacer mi trabajo de una forma más eficiente y efectiva. Y pues comencé a hablar con diferentes amigos de esto que me sucedía en el trabajo, y ahí comencé a escuchar esto de pues existe la ciencia de datos, existe el análisis de datos, y comencé entonces a investigar y a leer, a buscar cursos, y en toda esta búsqueda justo hubo una actividad de Women Who Code. Yo tenía mucho miedo de cambiar de área de trabajo más, porque pues era algo de tecnología, y dije, es algo que yo no he practicado en mucho tiempo. En la universidad llevé algunos cursos de programación, pero eso ya había sido hace más de 10 años. Dije que comenzar a estudiar algo nuevo a este momento de mi carrera, a mi edad, y me sentí como en shock en ese momento de sí es algo que quiero, pero no me siento capaz. Y en este taller escuché a varias mujeres que han alcanzado metas grandes en el área de tecnología, y las escuché hablar con tanta honestidad y vulnerabilidad de cómo también había sido difícil para ellas y cómo en algún momento habían dudado de sí mismas, pero cómo también se impulsaron y cómo encontraron ayuda entre ellas mismas también para hacerlo, para estudiar, para seguir, para trabajar, para alcanzar esas metas que tenían. Y a partir de ahí dije, oh, bueno, yo también puedo hacerlo, y empecé a estudiar, y pues a tomar la primera oportunidad que tuve en el trabajo de cambiarme al área de Data Analyst. Y entré sin saber usar SQL, sin saber usar Power BI, sin saber usar R, nada de eso lo sabía, pero sí tenía la actitud de empezar a estudiar. En mi caso yo necesito una estructura, y por eso elegí estudiar una maestría. La maestría no era como que la única fuente de información que podía utilizar o que necesitaba, porque aunque sí llevaba clases que me iban diciendo cuál era el camino, si yo quería saber SQL, pues lo que hice fue meterme a un curso saqué cursos en Udemy, saqué cursos en Datacamp, saqué cursos en Coursera, y en donde podía iba sacando cursos de lo que iba necesitando, iba leyendo, buscando libros, buscando ayuda. Y eso, otra cosa que también hice fue comenzar a escuchar podcasts que tuvieran que ver con análisis de datos, porque eso era inspirador, y eso me ayudaba como estar en sintonía de lo que estaba haciendo. A veces era frustrante porque muchas de las personas con las que estaba estudiando, la mayoría tienen un nivel técnico muy avanzado al que yo tenía, entonces ponerme al día, y tal vez era entender que no me iba a poner al día nunca, pero que necesitaba no saberlo todo, pero una parte sí, entonces aprender esa parte. Y ir pidiendo ayuda, me ayudó mucho unirme a Women Who Code y tener sentirme en una red de apoyo, en escuchar a otras personas, en ver a otras personas que lo han logrado. Entonces me sirvió mucho unirme a la comunidad, y me sirvió participar en la comunidad. Y pues les cuento todo esto porque vi que hay personas que quieren iniciar en el mundo de Data Science, y pues yo todavía no estoy en el nivel de decirles soy ya un Data Science, pero estoy en el camino, y realmente creo que se puede. Realmente creo que cuando uno le pone corazón y le pone le pone ganas, porque hay que invertirle tiempo, ustedes hay que invertirle mucho tiempo, pero la lucha no es solo en el tiempo, sino que es en el corazón algunas veces, de decir puedo, no puedo, y luchar contra todos estos sentimientos que a veces nos dice, que uno mismo se plantea. Yo me planteaba a mí muchas dudas, pero aún cuando tenía esas dudas, iba y le decía a alguien más, mira, en este momento siento como que no puedo, en este momento me siento abrumada, y escuchar a otras personas que me decían que sí podía y que me ayudaban como a quitar esa bruma que tenía en la cabeza en ese momento, eso ayuda mucho. Entonces, pues solo quería compartirles un poco de mi historia para que
para decirles que si yo pude, les garantizo que ustedes también pueden. Y pues son bienvenidos a este mundo, y si en algo de Data Science, y si algo les puedo ayudar, pues quedo ahí a la orden para poder ayudarles. Y bueno, y también de la parte que nos hablaba Eunice en la primera sesión, donde ella nos decía que necesitamos saber para entrar a Data Science, pues era ciencias computacionales, conocimiento del negocio, matemática y estadística, comunicación efectiva. Y chequecito a todas estas, realmente eso es lo que se necesita. Como les decía, si ustedes no tienen un trasfondo tan tecnológico, yo no lo tengo, no es de abrumarse y decir lo tengo que saber todo, sino que entender por lo menos una parte, como la big picture, como entender el panorama, porque también muchas veces nos va a tocar como trasladar del área de comercial hacia el área técnica algunos datos, y pues poder hablar con los dos mundos y poder ser como ese intérprete es algo que también nos va a ayudar a nosotros como data analyst, y que también es algo que puede ser de nuestras actividades o de nuestras tareas en el trabajo. Entonces sí es necesario entender también ciencias computacionales. Como les decía, en mi caso, pues yo estoy aprendiendo todavía también, porque es algo constante. El lenguaje SQL para poder ver las bases de datos relacionales, R porque es un programa que nos ayuda mucho para ver estadística, Power BI porque es un programa para visualización, y porque es pues lo que se utiliza en mi trabajo. Hay otras herramientas que pueden ser igual, mejores, pero va a depender también de lo que estemos haciendo, como para elegir qué es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Seguramente en el momento en que yo inicie algún nuevo proyecto, pues tal vez voy a necesitar aprender Python, y eso es por ejemplo, una de las metas que me he planteado a mediano plazo. O tal vez voy a necesitar usar Tableau, entonces también puedo hacer como ejercicios que en Tableau, entonces eso también nos va ayudando para ir conociendo herramientas, ¿verdad? Y siempre estar como la tecnología es tan cambiante, pues estar buscando qué es lo que está en ese momento en usarse. Conocimiento del negocio es lo que a mí me abrió las puertas para entrar al mundo de Data Science, y para que me dieran la oportunidad de elaborar como Data Analyst, porque en la empresa donde laboro, el departamento de Data Analyst es reciente, y entonces trajeron personas técnicas nuevas a la empresa, pero necesitaban esa persona que supiera del negocio, aunque no tuviera el fuerte en tecnología, y esa persona era yo. Entonces parte de mi trabajo era ponerme a estudiar también la parte técnica, pero poder ayudar a mis nuevos compañeros de trabajo a que conocieran el negocio, porque yo había estado ya tan metida en el área de procesos y en el área de proyectos, que conocía a las personas, conocía los procesos, conocía los nuevos proyectos que se estaban lanzando. Entonces todo eso me ayudó para poder introducirme. Entonces la parte del conocimiento del negocio es fundamental. La parte de matemática y estadística también es importante, y creo que es algo a lo que muchas veces le tenemos un poco de miedo. No sé a qué le tenemos más miedo, si tal vez cuando no somos técnicos, si a la parte de tecnología o a la parte de matemática y estadística. Creo que se pelean ahí. Pero créanme que no es que vayamos a tener que aprender otra vez a hacer ecuaciones diferenciales, y para los que estuvieron en la de San Carlos, no es que vamos a tener que repetir Mate 5 otra vez, sino que son conceptos que voy a decir hasta cierto medio, digamos intermedios en cuanto a matemáticas, no es tan abrumador. Y en cuanto a estadística, les digo de que o sea, si les gusta esta parte de los datos, realmente estadística le van a encontrar el sabor, porque es interpretarlos. O sea, la estadística nos ayuda a interpretar a las poblaciones, a interpretar los datos, a encontrar patrones, a encontrar esos insights. Entonces, sí es importante la estadística. Les digo, a mí me ayudó mucho ver videos en YouTube de tal vez
clases que estaban no para personas, ni siquiera les voy a decir, yo soy ingeniera industrial, pero tal vez ni siquiera eran como dirigidos a clases de ingeniería, sino que tal vez eran clases de secundaria o algo así, porque habían conceptos que yo ya había olvidado, ¿verdad? Y lo único que necesitaba era como volver a tomar concepto. Entonces, ahora hay muchos recursos que son bastante prácticos, y pues de ahí pues también hay muchos libros que podemos utilizar. Entonces es de volver a agarrarle amor a la estadística. Yo les digo, cuando yo estuve en la universidad, llevé estadística 1, 2, análisis probabilístico y todo esto, y pasé las clases, y la verdad es que 10 años después no me acordaba de qué me estaban hablando, ¿verdad? Pero fue como volver a estudiarlo, volver a verlo, y ahora tiene sentido, porque tal vez cuando estaba en la universidad fue el sentido o el objetivo era sacar esas clases, porque yo no, en ese momento no estaba como enfocada en que mi carrera iba a tener que ver algo con estadística. Pero ya cuando estamos en el trabajo, lo estamos usando en un set de datos que nos parece entretenido, que nos interesa, entonces ahí ya le encontramos otra vez el sabor a las estadísticas, y ya le encontramos el sentido, ¿verdad? Entonces, también ahorita, se los digo ahorita porque posiblemente después lo olvide, pero un truco o algo importante que se puede hacer para practicar es encontrar estos set de datos que están por ejemplo, en Kaggle, que ya es una herramienta que hemos visto, que vamos a ver, que es de donde bajamos, por ejemplo, el set de datos que vamos a trabajar. Y lo importante es como encontrar esos set de datos que no sean afines o que sean cosas que nos interesen. Por ejemplo, si les gusta el fútbol, pues ir y buscar un set de datos que tenga que ver con fútbol y que tenga que ver con estadísticas de fútbol, porque eso es lo que les gusta. O si les gusta, no sé, el clima, ¿verdad? O no sé, lo que vamos a ver es una encuesta ahora de el ranking de los países más felices. O sea, si les gustan ese tipo de datos, entonces lo importante es como buscar algo que nos inspire y no hacer las cosas como por obligación, sino que hacerlas con inspiración y con amor, algo que nos interese, ¿verdad? O por ejemplo de música o de películas, también hay set de datos así. Entonces busquen algo que los atraiga, y que entonces eso les, como ya tienen conocimiento también de ese tema, les va a ser más fácil irse moviendo en el ejercicio con ese set de datos. Bueno, y por último, la comunicación efectiva es muy importante, porque, bueno, me voy a saltar, ahorita vamos a empezar ya a ver un poco del proceso del análisis de datos, pero quería saltarme aquí en la parte de comprender los datos, que tiene que ver mucho con la comunicación efectiva. Entonces, algo que aprendí, bueno, desde antes, pero que se reafirmó en mí en este tiempo que he estado estudiando ciencia de datos y que he estado comenzando a trabajar en esto, es que necesitamos humildad en la vida, y es que no lo sabemos todo. Entonces tenemos que aprender a que puede ser que yo sé algo de estadística, y tal vez más de estadística que las otras personas que están en la empresa, y puede ser que yo sé más de visualización que las otras personas que están en la empresa, y puede ser que yo sepa inferir datos, que yo sepa analizar datos, pero no lo sé todo. No sé, puede que yo sabía cosas del negocio, pero no las sabía todas. Pero hay gente que sí lo sabe. Entonces, esta comunicación efectiva, esto de poder ser humildes, de decir, esto no lo sé, lo voy a ir a preguntar, esto es muy importante. Entonces, tener como buenas relaciones interpersonales también. No les digo como que es necesario hacerse amigo de todo el mundo, pero sí es bueno que tengamos la capacidad de ir a hablar con otras personas y escucharlos. Entonces, justo como está en esa imagen, es escuchar todo el hilo y nosotros ir haciendo la historia, para poder saber qué es lo que necesitan, porque al final, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar una herramienta de visualización, que es, en palabras simples, es un tablero en el que nosotros encontramos, agarramos todos estos datos y dijimos, no, es que esto en serio les va a servir, es que esto es lo último, o sea, necesitan ver esta gráfica, necesitan verlo de esta forma. Pero eso es lo que yo creo que necesitan. Pero me detuve a preguntar a las personas qué es lo que ellos necesitan, y después puede ser frustrante para nosotros
que hagamos un trabajo, y me ha pasado que hagamos un trabajo, que nos le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo, cariño, y que al final nadie lo utiliza. Pero es tal vez porque nunca nos detuvimos a preguntarle a las personas qué es lo que quieren. Y creo que esa es una parte muy necesaria para cuando estamos iniciando en el área o en una empresa que tal vez no tiene ya un desarrollado el departamento de analítica. Es que las personas van a utilizar algo que les ayude. Entonces tenemos que ir primero a buscar qué es lo que necesitan, facilitarles la vida, es como vendernos, literalmente vender nuestro proyecto, y luego ya vamos a poder llegar al punto donde les vamos a poder ofrecer algo que nosotros hayamos encontrado que les puede servir. Pero primero es vendernos diciendo, este es el problema que tienes y yo te traigo una solución. No te cuesta demasiado ver este reporte, te cuesta demasiado tener todos estos indicadores al día, pues de esta forma es mucho más fácil, y con eso ya es como que comenzamos a vender nuestro trabajo. Entonces, para comprender los datos, pues a veces vamos a tener tal vez acceso a una base de datos y vamos a ver ahí 300, 400 tablas. Vamos a encontrar tal vez la relación entre algunas tablas, pero no necesariamente eso significa que ya conozco los datos, sino que es ir con las personas a preguntarles, ¿y por qué? ¿Y cómo llena este formulario? ¿Y por qué lo está llenando de esa forma? Y me pasó algo en el trabajo, que era que había un formulario en el que tenían que llenar todos los datos de los clientes y poner ahí la profesión. Y resultaba que el 60% de nuestros clientes eran abogados, ¿va? Y era como, ¿por qué, verdad? Y cuando fui a ver el formulario y la forma en que lo llenaban, era porque el formulario en el sistema, pues por default ya traía lleno el primer campo del listado, era abogados. Entonces, como ya estaba lleno, ya ni se preocupaban de llenarlo. Entonces eso fue como, bueno, entonces realmente no es real ese dato, entonces no puedo utilizarlo como para ir a hacer un análisis, porque no es un dato que sea real, y además necesitamos cambiar el formulario. Entonces eso es como un trabajo integral entre áreas, es decir, miren, por favor, en el formulario hay que cambiarlo de tal forma para que los usuarios no lo tengan por default, y después ir con los usuarios y decirles, tienen que llenarlo correctamente, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es de que yo no me hubiera dado cuenta nunca de eso si yo no hubiera ido con un usuario a preguntarle y a ver su trabajo. Entonces, una cosa es entrevistas, hay que observar, hay que preguntar y volver a preguntar, porque tal vez hicimos una primera entrevista, preguntamos, y cuando ya estamos enfrente a través de los datos, si hay algo que se nos olvidó, pues hay que volver a preguntar. Y les puse aquí esta frase de: si quieres llegar rápido, camina solo, y si quieres llegar lejos, camina en grupo. Y esto es porque en la vida en general considero que tenemos que aprender a que no podemos hacerlo todos solos, o que no somos unos todólogos, que no lo sabemos todo, y que podemos llegar con otras personas a preguntarles, porque recordemos que que muchas de las personas son especialistas en su trabajo, porque es lo que hacen a diario, es lo que siempre están haciendo. Entonces, ¿cómo voy a saber yo más que ellos de ese pedacito de cosas, verdad? Pero mi trabajo es poder ver las cosas más amplias. Entonces, tal vez yo no me voy a hacer experta en esto que ellos hacen, pero sí voy a poder ver toda la pintura completa. Entonces, voy a saber por qué, como resultado de todo lo que están haciendo, está llegando, que inició acá, está llegando la data de esta forma, ¿verdad? Entonces, es importante que aprendamos a trabajar en equipos, y que aprendamos a trabajar con diferentes tipos de personas también, y saber cómo llegar a ese diferente tipo de personas, ¿verdad? Bueno, en el siguiente paso, después de comprender los datos, es recolectar los datos. Entonces, los datos pueden venir de diferentes fuentes. Puede venir desde una base de datos a la que ya tengamos acceso, puede ser que venga en diferentes archivos. Por ejemplo, yo en mi trabajo, una de las cosas que hago es bajar un archivo de la SAT,
y ese viene en un formato que es CSV, que, o sea, que lo podemos abrir, por ejemplo, en un Word, dependiendo del tamaño, pero es un archivo especial. Y luego eso lo cargo, por ejemplo, Power BI, o lo puedo cargar a la base de datos si necesito tratarlo, o como tenemos relación con diferentes proveedores, muchas fábricas nos mandan los datos no en una base de datos, sino que en un archivo. Entonces, a lo que voy es que los datos pueden venir de diferentes lados. Podemos hacer también, podemos traer datos desde Twitter, podemos traer datos, hacer búsquedas en páginas, o sea, los datos pueden venir desde muchas fuentes. Y para cada uno de esos datos, dependiendo de la fuente en la que venga, pues vamos a tener herramientas. No voy a profundizar en qué tipo de herramientas ni nada de eso, porque aquí el objetivo de esta diapositiva es decirles que la recolección de datos la puse en el segundo paso después de comprender los datos, porque así sé, una vez comprendo los datos, una vez comprendo hacia dónde va, qué es lo que quiero, y también que ya tengo las preguntas de los usuarios, pues ya puedo ir a buscar de dónde voy a obtener estos datos. Si todos están en la base de datos, o si hay una base de datos aparte, que es la que, varias bases de datos, o si vienen de un archivo o de una fuente secundaria. Entonces, por eso es la recolección de datos. O sea, el siguiente paso es que obtengamos datos. Luego, esos datos hay que procesarlos, y cuando uno es analista de datos, esta es la parte donde vamos a invertirle el 80% de nuestro tiempo. Sí, no es ni siquiera en la estadística, sino es en procesar los datos, es en validarlos, en limpiarlos y estandarizarlos. Esto es de que vamos a tener el archivo, tal vez no viene completo, tal vez el archivo viene, o tal vez la base de datos, ya logré hacer mi gran query para sacar todos los datos, pero ¿qué datos estoy obteniendo? Y era con lo que les decía que, por ejemplo, yo había obtenido que el 60% de nuestros clientes eran abogados, y eso suena a que no voy a poder tomar ese dato para un análisis, porque no es real, digamos, no me va a dar un dato real. Tal vez van a venir muchos datos que están nulos, entonces ahí, pues, si tengo muchos datos nulos, les recomiendo que también investiguen qué hacer en esos casos. Si eliminamos entonces esos registros porque vienen nulos, o los lleno de acuerdo a una media de los datos que tengo. O sea, eso va a depender, o sea, no hay una respuesta, una receta que siempre vayamos a seguir, sino que eso va a depender de cada caso. Aquí siempre la respuesta va a ser depende, y vamos a tener que investigar. Y esa es otra cosa que nos tenemos que acostumbrar, a que vamos a investigar siempre. Que lo bueno es de que tenemos Google, que tenemos fuentes, que tenemos libros, o sea, algo constante acá es investigar. Y tal vez el problema que tuve ayer o la solución del problema de ayer no me va a ayudar en la solución del problema de hoy, sino que voy a tener que ir a buscar algo nuevo, voy a tener que ir a regresar a investigar. Y eso tanto en la recolección de datos, utilizando alguna herramienta, de base de datos, o también en esta parte de validar los datos. También puede ser que voy a necesitar alguna herramienta especializada o algún tipo de tratamiento de datos que va a ser muy particular del área o de lo que yo estoy haciendo. Entonces, aquí vamos a seguir investigando. Y estandarizar los datos va a decir que, por ejemplo, algunas veces, por ejemplo, yo trabajo en un área donde, o en mi trabajo, en la empresa donde estoy, hay oficinas en diferentes países. Entonces, los datos que yo veo no solo son de Guatemala, sino que vienen de otros países, y tal vez ellos utilizan una nomenclatura diferente. O sea, ellos, me refiero a otros países, o tal vez para mí, para Guatemala no es lo mismo que para El Salvador, algún dato o alguna forma que ellos ingresaron. Entonces es como entenderlo y estandarizarlo, o sea, hacerlo de que todo vaya a caer, a cambiar los datos que haya que cambiar, a segmentar las cosas. Entonces a eso se refiere. Y en eso nos tardamos bastante tiempo. Y después de que ya estandarizamos los datos, ya vamos a entrar a nuestro proceso de explorar los datos. ¿Qué
que en estas donde entramos a la parte de estadística y matemática nos sirve un montón. Hay cosas bien fundamentales que tenemos que saber de estadística. La semana pasada Linda nos habló de medidas de tendencia central, o sea, media, moda y mediana, que son los que tenemos acá, donde estamos viendo una curva, pues, estas que son asimétricas. Pues entender qué significa de que, por ejemplo, las medias, como en esta primera figura, qué significa que la media, la mediana y la moda no sean iguales, y qué significa de que sí sean iguales en la misma población, ¿verdad? O qué significa de que si se dan cuenta aquí la media es mayor a la mediana y en este otro caso es al revés. ¿Qué significa eso? Y esto nos va a ayudar en conocer a la población también en cosas bien simples. Por ejemplo, vimos que si la media, la mediana y la moda es igual, entonces estamos hablando de una curva, de una curva simétrica, de una campana simétrica, y eso quiere decir que es como se describe nuestra población. Podemos decir que la población, la media es representativa. Pero, por ejemplo, algo que me pasó a mí en el trabajo es que teníamos una medición. Y entonces siempre íbamos y decíamos, por decirles algo, el promedio de las ventas, o estoy tratando de buscar una forma de decírselo simple, estábamos tomando como el promedio de las visitas como la medida importante. Entonces, queríamos que todos estuvieran dentro del promedio o cerca de ese promedio. Pero luego cuando fuimos a ver nuestra muestra, nuestra población, resultaba de que era en realidad una población como la que estamos viendo acá, donde, no, déjenme ver, como esta, donde la media era mayor a la mediana. ¿Qué significaba eso? Que mi población no estaba siendo representada realmente por la media. La media me estaba dando un número mucho mayor, y si yo quería llegar a todos a la media, iba a ser más difícil, sino que lo que sí representa mi población era la mediana. Entonces fue como cambiar ese paradigma también, de decir, ya no voy a usar la media, sino que voy a usar la mediana. Y para mí era algo muy lógico cuando yo lo miraba del lado de los datos, pero tal vez del lado del negocio no era tan fácil de explicárselos. Mire, ya no use la palabra promedio. El promedio no es el que le está dando el dato exacto, porque él no representa realmente a la población, y explicarles por qué no representaba a la población y todo esto, o sea, es llevar esas palabras también hacia al negocio. Entonces, por eso también es importante las estadísticas y que vayamos entendiendo estos conceptos. Explorar los datos. Aquí vamos viendo ya algunas imágenes, algunas gráficas. Eso nosotros lo vamos a ir haciendo en nuestro trabajo, pero no quiere decir que todas las gráficas que vayamos haciendo son las que vamos a poner en un tablero y que las vamos a presentar, sino que eso lo que nos va a ayudar es saber qué es lo que sí vamos a presentar en un tablero, qué es lo que sí vamos a presentar en un informe. Entonces, este también es un trabajo que tal vez nunca nadie lo va a ver, que tal vez les van a decir qué tanto estás haciendo, qué tanto has hecho, y estoy haciendo la exploración de los datos, y así como va y como resultado, así solo les voy a entregar una gráfica, pero ¿cuánto te tardaste en hacer esa gráfica, verdad? Pero para llegar a eso, pues tuvimos que haber hecho antes un montón de trabajo atrás. Entonces no es como que todo lo que nosotros hagamos se va a ir en un informe, y muchas veces todo este trabajo de atrás no es lo que quieren ver en un informe, sino que quieren ver una conclusión, ¿verdad? Entonces muchas veces este trabajo de explorar los datos se va a quedar con nosotros y tal vez con nuestros compañeros del área de análisis de datos, pero tenemos que aprender que toda esta exploración de datos, cómo llevarlo a algo que lo vaya a entender el negocio o las personas con las que estamos trabajando. Y pues acá viene una pregunta, bueno, perdón, acá viene ya conceptos de qué tipos de análisis podemos tener. Entonces, tenemos primero el análisis descriptivo, que es de lo que estamos hablando hoy,
que este es un análisis estadístico de datos históricos y esto lo usamos para extraer conclusiones. Entonces, este es como lo más básico, el análisis más básico. Pero cuando digo básico, no estoy diciendo ni menospreciándolo, porque es realmente mucho de lo que yo hago en mi trabajo, sino que es como dónde vamos a iniciar, es la base, veámoslo como eso, como la base. Si yo no tengo un análisis descriptivo bien hecho, si yo no inicio desde un análisis descriptivo y me quiero saltar de una vez al análisis prescriptivo, se va a desmoronar, no va a tener sentido lo que estoy haciendo. Y esto es porque tal vez cuando hablamos y se lo digo porque tal vez cuando hablamos de un departamento de analítica o de vamos a querer irnos de una vez a la parte del predictivo, que es hacer pronósticos a futuro. Voy a hacer una clasificación de clientes por medio de un árbol de decisión, pero no hemos pasado todavía por la parte descriptiva, que es la básica, es el fundamento. Entonces, para poder llegar a la madurez, de poder tener esta otra parte que es más compleja, necesitamos tener una buena base. Y muchas veces tener una buena base significa ir hacia atrás otra vez, ir hacia los datos otra vez y decir, la recolección de datos no está bien. Tenemos que empezar a mejorar esta recolección de datos y decir, lo que tengo ahorita, los datos que tengo ahorita realmente no son suficientes o realmente no son de calidad para poder llegar a un análisis prescriptivo. Y eso a veces es frustrante, a mí por lo menos les digo, me ha frustrado porque yo ya quiero llegar a la prescriptiva, yo ya quiero llegar a hacer modelos y yo ya quiero llegar a esa parte porque es como lo más interesante. Pero no sirve de nada, no va a servir un análisis prescriptivo si no tengo mi prescriptivo, si no tengo mi descriptivo bien hecho, si desde mi análisis prescriptivo encuentro que mis datos no sirven, entonces nunca voy a llegar al prescriptivo, o tal vez voy a tratar de trabajar en aquello que ni siquiera va a tener sentido. Regresemos a qué es un análisis, entonces ya después de diagnóstico. Este diagnóstico descubre relaciones, patrones, valores atípicos y responde conjeturas. Entonces, por ejemplo, en el descriptivo estoy diciendo, así es mi población, así se comporta normal, no se comporta normal, la media, la moda, la mediana, correlaciones, pero luego ya voy a decir con eso, tomar esa parte estadística y ya voy a encontrar esos patrones que me van a ayudar a dar respuestas más concluyentes. Aquí tal vez ya voy a tener como tableros que van a ser más, que van a ayudar a la toma de decisiones. Entonces, olvidé decirles que, por ejemplo, algo en el que podemos hacer en el descriptivo, algo que es como fundamental y donde vamos a iniciar con toda esta parte de analítica en una empresa, es dar tableros que nos den indicadores. Llegar solo a un indicador de poder decir las ventas, de poder decir cuál fue nuestro promedio de ganancia, para poder decir todo esto, solo esa parte de dar indicadores lo vamos a ver como un descriptivo, de decir cuáles fueron nuestros vendedores, los vendedores que vendieron más, por ejemplo, cuáles fueron los productos más vendidos, el top de productos. Y se oye muy sencillo, así como no, eso ya lo hacen en donde yo trabajo. ¿Cuánto se tardan en hacerlo? Les pregunto si lo están haciendo en Excel nada más o algo o en cubos, por ejemplo, que también es un Excel, pero cuando lo automatizamos y lo podemos ver de una forma mucho más sencilla con un clic, ahí es donde comenzamos a agregar valor y comenzamos a vendernos para poder luego ya pasar a vender un análisis de diagnóstico donde ya pues vamos a ver más datos, donde ya los datos que vamos a presentar o los análisis que presentamos ya llevan una conclusión de por qué pasó algo, ¿verdad? Porque como ya podemos encontrar patrones, podemos decir, mire, la verdad es que las temporadas se comportan de esta forma. Nosotros creíamos que la temporada navideña era siempre había una subida, ¿verdad?
pero no necesariamente es únicamente la temporada navideña, tal vez va a ser hay alguna otra temporada que no habíamos visto, o por ejemplo, algo tan sencillo como decir, hemos estado vendiendo más productos de esta categoría en estos otros mercados que en este otro mercado, y ha tenido un crecimiento y se mira que el crecimiento va de esta forma. Eso ya es ayudar a llegar a una conclusión y decir, ahí es a donde tenemos que invertir, ahí es a donde tenemos que llegar. Y yo sé que tal vez no únicamente hay personas que trabajan aquí en el área de negocios, pero es mi experiencia, por eso se los doy, pero esto igual sirve para áreas de biología, de química, o sea, toda la parte de análisis de datos, lo básico es lo mismo, ¿verdad? Y después pues ya nos vamos a un análisis predictivo, que acá nos dice que es crear previsiones y pronósticos futuros. Entonces ya es cuando elaboramos pronósticos que sean más pegados a los datos. No solo voy a decir, mis ventas del mes fueron 100 y me voy a proponer ahora vender 110, sino que voy a ir a tomar todo mi histórico de ventas y voy a poder hacer un pronóstico de hacia dónde voy a llegar. Acá también cuando hacemos predictivos es ir a hacer cosas como a qué clientes les podemos vender más, o por ejemplo, si estamos hablando de pacientes, si estamos hablando de tal vez alguna nueva medicina, poder predecir que por medio de hacer algún tipo de análisis, si esta medicina o no es una medicina efectiva, ¿verdad? Que ahora con todo esto del coronavirus, pues todos hemos estado oyendo palabras más técnicas en el uso de que me dio falso negativo, que me dio falso positivo. ¿Y qué significa todo eso? Pues eso también lo podemos ir a encontrar en estadística ya predictiva. Y por último, tal vez ya nos vamos al análisis prescriptivo, que es la automatización de la toma de decisiones. Y aquí es cuando ya le metemos, cuando ya en la computadora tenemos un modelo que nos va a decir, entonces yo ya no voy a decidir, por ejemplo, a quién le voy a vender un seguro, nada más porque yo voy a leer si cumple o no cumple con esto, con lo otro, sino que por medio de datos que yo pueda ingresar a mi modelo, me va a responder si esta persona es una persona a la que le puedo vender un seguro o no, o si es una persona a la que me va a quedar en una deuda o no, o sea, si es una persona apta para un préstamo. Ya nos vamos por ejemplo, algo que me parece súper interesante en las tarjetas de crédito, cómo con un algoritmo pueden ir a ver si la persona que está utilizando, si la compra que se está haciendo en ese momento pertenece o no pertenece a la persona que usa la tarjeta de crédito, que es como se ve la parte de las clonaciones. Simplemente porque porque no la estoy usando como el patrón de comportamientos que yo tengo. Entonces, encontrar ese patrón de comportamiento diferente y que el algoritmo automáticamente diga hay que bloquear esa tarjeta de crédito y bloquearla, es ya un análisis prescriptivo, es ya automatizar esa toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues tiene que ver con la ciencia de datos. Y como les digo, si yo, por ejemplo, quiero llegar a poder hacer este análisis que digo que automáticamente el sistema me detecte que esta es una compra fraudulenta, pues tengo que estar segura desde mi análisis descriptivo que estoy tomando datos que son reales y que entonces no voy a ir a bloquearle la tarjeta a las personas solo porque tengo un mal modelo que me está prediciendo mal y resulta que sí era una compra real, ¿verdad? Y que al final voy a tener problemas con mis clientes de insatisfacción. Entonces, todo ese tipo de cosas, por eso es necesario que tengamos una base sólida en nuestro análisis descriptivo. Y por último, les quería hablar un poco de visualización de datos, que esto es muy importante porque es la forma en la que vendemos todo lo que hicimos. Como les decía, vamos a pasar un montón de tiempo haciendo la limpieza de los datos, estandarizándolos, teniendo un query que sea efectivo. De ahí vamos a pasar un buen tiempo haciendo todo nuestro análisis descriptivo de los datos. Y de ahí tal vez todavía saltándonos, por ejemplo, si ya estamos utilizando modelos de predicción,
vamos a pasarnos otro buen tiempo entrenando a nuestro modelo, otro buen tiempo llegando a nuestro modelo ideal, pero resulta que no sabemos cómo presentar todo esto. Resulta que no sabemos cómo presentarle los datos a las personas y entonces se muere nuestro proyecto, se muere nuestra iniciativa porque no sabemos, no tenemos como una visualización efectiva. Entonces solo esta parte de la visualización es algo a lo que hay que ponerle cariño y hay que ponerle también horas de estudio. O sea, sí es importante que vayamos a estudiar, por ejemplo, cómo hacer una historia efectiva en un tablero, cómo hacer una historia efectiva en un informe, ¿verdad? Que capture al público y que lo lleve al punto a que puedan encontrar ahí en ese informe la conclusión que nosotros encontramos, ¿verdad? Y entonces les quería enseñar un ejemplo de una visualización que a mí me gustó y que es, luego les paso el link. Y es esta de, en la página de, del Banco Mundial, pues acá encontramos esta visualización que habla sobre el progreso en la equidad de género. Entonces, acá lo que se ve es cómo, según nosotros vamos avanzando en la página, se va generando la visualización y ahí vamos viendo como diferentes tipos de visualizaciones. Acá nos va diciendo cómo ha crecido, por ejemplo, un indicador y en la misma historia nos va dando estos globitos que nos van mostrando los insights que ellos encontraron, las cosas que ellos encontraron que eran más importantes y si se dan cuenta nos están así como recalcándolo con colores, recalcándolo con tipos de letras. Entonces nos llevan a que nosotros leamos este globito y que vayamos a encontrar aquí en estos datos esto que ellos nos están diciendo, ¿verdad? Lo estoy haciendo un poco rápido para que nos dé tiempo también de entrar al ejercicio práctico. Y conforme nosotros nos vamos moviendo en la página, nos va mostrando, por ejemplo, ahora es el progreso por cada una de las regiones. Y nos dice que todas las regiones han progresado, pero algunas más que otras y así, o sea, los invito a que vayan, ahí les dejé el link y pueden ir viendo esta visualización que es como un poco interactiva, ¿verdad? Entonces, con la visualización, al final, o sea, imagínense todo el trabajo que hubo detrás para poder llegar a estas conclusiones, pero si no se supieran presentar bien, de nada va a servir, no va a ser atractivo para nadie y al final, por ejemplo, en este caso, al final no es nada más una visualización el producto final, sino es que esto genere conciencia, ¿verdad? Entonces es como a través de nuestras visualizaciones también vamos a poder generar esa conciencia que queremos llegar. Y pues ustedes ahí pueden buscar más ejemplos. Y pues yo hasta aquí llego vamos a dar un descansito para luego pasar al ejercicio práctico y los dejo entonces con Mayra que nos tienen preparado una actividad. Ok, hola. Vamos a jugar Kahoot. No sé si ya han jugado antes, pero igual si no les explico cómo se juega. Esto grande. Si alguien me confirma que ya se vea la pantalla, por favor. Sí, se mira, Mayra. Ya se puede ver. Ok, entonces lo que tienen que hacer es entrar a kahoot.it. Pueden hacerlo desde su celular o desde la computadora e ingresan este número que está acá y los va a llevar a la sala de juego. Entonces ya van a empezar aquí a aparecer los jugadores y ya luego empezamos cuando hayan suficiente. Ok, entonces la forma en que funciona Kahoot para los que no han jugado, van a ser 10 preguntas, entonces son de selección múltiple todas. Ahí aparecen
Ahí cerró.